Hola chicos, buen día, buena tarde, buena noche, según vean el video. Eh, Hoy 27 de septiembre, una fecha pues, que debería de ser de mucha importancia para los mexicanos porque fue cuando se consumó nuestra independencia y sin embargo es la fecha más olvidada por parte de la historia, ¿no? ¿Por qué olvidada? Bueno, por el personaje principal, Agustín de Iturbide, que logra la independencia de nuestro país a través de la negociación política. Él no lo hace a través de la violencia, él decide negociar con todos los grupos políticos que había, la iglesia, el ejército insurgente, la corona española, él decide negociar y logra la independencia, pero su error fue que se autoproclamó emperador, entonces eso hizo que la historia se olvidara de él. Pero bueno, eso ya lo verán ustedes si sobrevivimos en cuarto semestre, antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por no poder hacer la videollamada la semana pasada. Tuve un problema de salud que me lo impidió. O sea, sí estuve un poco enfermo y decidí mejor cancelar la videollamada. Ya se las repondré en las siguientes semanas. Y el tema que vamos a ver hoy era precisamente el que íbamos a ver en la videollamada, ¿no? Me hubiera encantado hacerlo a través de la videollamada porque es más que un tema de conocimiento, es un tema de reflexión, ¿sí? Que nos propone el programa de la materia y que me hubiera encantado hacerlo así a través de la videollamada. Ah, Tercer punto que vamos a tratar el día de hoy, ya llevamos dos, ¿no? La fecha, mi disculpa. El tercer punto es una pequeña retroalimentación muy general sobre las calificaciones. Chavos, neta, estoy muy preocupado. Nunca había reprobado, eh, nunca se había visto tanta reprobación en mis grupos. Estoy muy preocupado porque creo que todavía no nos quitamos el chip y todavía no nos ponemos el chip de dónde estamos ubicados. Ya estamos en la preparatoria. Aquí tenemos que cumplir con todo, ¿sí? Entonces, sí les pido de verdad que, como se los dije en el curso de inducción, cosa que ocupen con toda confianza, díganmelo, pero díganlo con tiempo. Este, tienen mi teléfono, tienen todos los medios. Que si, profe, pues fíjese que, pues no hice la actividad, pues bueno, pues ya sabrás tú, ¿verdad? Ahí están las consecuencias de no hacer las actividades. Son actividades, creo yo, muy sencillas, son actividades que no les quitan mucho tiempo. O sea, un examen de 5 preguntas, una reflexión de 250 palabras que ni siquiera es una hoja. O sea, una hoja bien hecha de letra Arial número 12, ni siquiera es una hoja. Una reflexión, un escrito de 70 palabras, que es un párrafo. O sea, eran actividades muy sencillas y sin embargo hubo gente que decidió no hacerlas. Muy respetable, ¿sí? Pero sí les pido que le echen ganas porque no quiero que se me vaya a ir nadie, no quiero que me vayan a reprobar más gente, ¿sí? Dicho esto, bueno, otra cosa que es muy importante, felicitar de verdad, de todo corazón. Felicito a las personas que cumplieron con todo. Hay varias personas que tienen incluso 10 en todo, que los felicito. O sea, ojalá y sigan con esas ganas de aquí hasta que salgan de la preparatoria, hasta sexto semestre. Y espero que así estén en todas las materias. De verdad, muchas felicidades. Y dicho esto, empezamos con esta clase, repito, de reflexión. Y quiero empezar con los trabajos entregados. Hubo trabajos muy padres, trabajos que me hablaban básicamente de sus experiencias personales, trabajos donde muchos de ustedes se abrieron a temas que son a lo mejor delicados y que les agradezco la confianza por haber escrito todo eso. Pero hubo muchas coincidencias, ¿no? Hubo trabajos desde, bueno, problemáticas sociales como la drogadicción, como
incluso el apoyo, el no apoyo de los padres de familia a los a sus hijos. Eh, hubo varios diferentes, pero hubo muchos que coincidieron, por ejemplo, en la discriminación a la comunidad LGBT, que desgraciadamente todavía en nuestros días pensamos que vivimos en la época de las cavernas y tenemos que discriminar a la gente y no es así el asunto. Tenemos que aceptar a todos, con nuestras fortalezas, debilidades, con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con nuestro color de piel. Tenemos que aceptar a todos, evitar la discriminación. Había muchos que hablaban de la discriminación por raza, que era, eh, sobre todo ponían el ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un tema de años, de siglos, y que a pesar de que Estados Unidos es el país, la mayor potencia mundial, el país más desarrollado, la mejor economía, siguen haciendo tonterías como la discriminación, ¿no? Hasta llegar al asesinato de personas por el simple hecho de ser de otro color. Eh, pero que vamos a ver, ojalá y me toque verlos en sexto semestre, pero que vamos a ver que pues realmente quienes son los invasores pues son otras personas, son unos güeritos, los güeritos son los invasores. Ellos son los que llegaron de Inglaterra. Tenemos temas como la drogadicción, ¿no? Drogadicción que algunos hablaban incluso de familiares, de amigos, eh, pero que nos quedamos ahí. O sea, todos como sociedad decimos, es que el problema es la drogadicción, pero no vemos las causas que lo generan, ¿no? Y es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Cómo tenemos que abordar algunos problemas, cómo tenemos que analizar, reflexionar algunos problemas y no quedarnos con lo que vemos, sino que tenemos que ir más a las causas. La drogadicción a lo mejor por problemas de familias disfuncionales, problemas de conducta, de malas amistades, incluso hasta ahí el rango económico también llegaría a afectar. Hay muchas causas. Violencia, que hablamos, bueno, hablaban más bien ustedes sobre todo la violencia contra las mujeres, que insisto, igual que la discriminación, siguen pasando los años y esto, al menos creo yo, la violencia contra las mujeres lo veo más fuerte, más feo. Y la otra que me llamó mucho la atención como problema social que ustedes mencionaban y que fueron muchos, las medidas COVID. Esta cuestión de que las personas no las están cumpliendo, que hay gente que sale a las calles sin su cubrebocas, que hay gente que sale y no se cuida, que aún no creen que existe el coronavirus. El otro día me tocó platicar con una señora y me hizo la pregunta, dice, oiga, porque yo traía doble cubrebocas y ya estaba yo más o menos empezándome a enfermar. Y me decía la señora, oiga, es que usted sí cree en el coronavirus. Le digo, pues sí. Luego, basta ver a los enfermos, basta ver los hospitales, basta ver el personal de salud que ya se está cansando. Incluso yo tengo conocidos que ya fallecieron por COVID. Le dije, pues claro que voy a creer, ¿no? O sea, vea todo lo que está pasando. Y me decía la señora sin cubrebocas ni nada, y me decía la señora, pues es que a mí supuestamente ya me dio. Dice, pero yo no creo en eso, yo creo que es un invento del gobierno. Entonces, todo este tipo de cosas van mermando y perdemos muchos por ese tipo de personas que no se cuidan, ¿sí? O sea, creo que si de verdad nos hubiéramos guardado, si de verdad hubiéramos respetado las medidas sanitarias, probablemente ahorita ya estuviéramos en un nivel de la curva que nos permitiría estar realizando algunas actividades, ¿no? Pero, insisto, estos son como que los 5 temas que más se repitieron. De verdad felicito mucho los que se esforzaron, los que escribieron, los que reflexionaron. Hay trabajos muy padres y pues invito a los que no lo hicieron a que lo hagan, porque este trabajo les va a servir para seguir trabajando durante el semestre, ¿sí? Vamos a darle seguimiento a todo esto. El programa nos propone algunas problemáticas que aquejan a los jóvenes o que los van a aquejar a ustedes y los vamos a ver, ¿no? El primero es el mercado de trabajo para los jóvenes en la actualidad.
Cuando hablamos de jóvenes, vamos a meterle a lo mejor de su edad, de los 15 hasta los 25 años, ¿no? ¿Por qué? Si se fijan en el mercado de trabajo, siempre va a haber pocas oportunidades laborales para los jóvenes, por diferentes opciones, ¿no? La primera, la falta de experiencia. Llegas tú a trabajar a una empresa, a pedir trabajo más bien a una empresa. Imaginemos, ni siquiera imaginemos que son de su edad, imaginemos que son jóvenes de 24, 25 años que acaban de salir de estudiar la universidad. Llegamos nosotros saliendo de la universidad a pedir trabajo y lo primero que nos dicen es, no te puedo dar el trabajo porque no tienes experiencia laboral. Y te quedas así como que, pues acabo de salir de la licenciatura, ¿cómo voy a tener experiencia laboral? Y aún así, o sea, aunque les digas, oiga, pues es que acabo de salir, es mi primer trabajo, no te lo dan. Y es algo a lo que ustedes se van a enfrentar. Se van a enfrentar a empleos mal pagados, a empleos que a lo mejor ustedes tienen que salir a trabajar para ayudar a su familia desde muy jóvenes y les van a pagar una miseria. Van a encontrar un mercado reducido por el simple hecho de ser jóvenes. Pero eso también se repite cuando nos hagamos viejos, ¿sí? Vamos, el ser humano tiene una edad productiva más o menos como de los 25 a los 50 años o a los 45 años. Estamos hablando de 20 años productivos. Antes de los 25, cuando tú eres joven, no te contratan porque no tienes experiencia. No te contratan porque no cumples con las expectativas, no cumples con la edad mínima, ¿no? Pero después de los 45, pues tampoco te contratan. ¿Ahora por qué? Porque pues ya estás viejo. Y ya no hablemos de las personas que tienen 50, que tienen 60 años. O sea, hay empresas que por el simple hecho de tener esas edades te hacen a un lado. Pero hay otras que sí te abren las puertas, ¿no? Pero al final del día nuestro mercado se va reduciendo. Otro problema que provoca que haya pocas oportunidades laborales es la escolaridad. Ya no es como antes, que antes era muy común ver personas que tenían a lo mejor la secundaria, que tenían la primaria y tenían mucho dinero. Trabajaban y tenían mucho dinero, los contrataban, etcétera. Ahora no. Ahora si tú no tienes la preparatoria, no te contratan de barrendero. Si no tienes la preparatoria, no te contratan en las empresas de seguridad privada, que de por sí son empresas muy mal pagadas y son muy matadas. O sea, les pagan muy poquito y todavía los hacen trabajar 24 horas al día y descansar 24 horas y luego vuelven a trabajar otras 24. Entonces, ese es otro de los problemas, la escolaridad, que tenemos que ya, conforme van pasando los años, van subiendo los niveles de escolaridad mínimos requeridos para obtener un trabajo. Y la otra que nos vamos a enfrentar todos, incluyendo yo, incluyéndome a mí, es la falta de pensiones. Todavía a nuestros padres es muy probable que les toquen pensiones, pensiones más o menos por ahí buenas. A nosotros ya no, conforme pasen los semestres, igual y me los encuentro en Historia de México, vamos a ver cómo ha cambiado este sistema de pensiones. Ahora nosotros, vamos, nuestros papás pueden llegar a los 60 años y pedir su pensión, jubilarse, y el gobierno a través del Instituto Mexicano del Seguro Social les da su pensión, ¿no? Pensión buena, pensión mala, no sabemos, pero al final de cuentas tienen un ingreso seguro mensual hasta que lleguen a morir. Y tienen servicios médicos y tienen otras prestaciones que el Seguro Social les da. Nosotros ya no. Nosotros cuando lleguemos a los 60 años o 65 años, según el modelo en el que estemos, nuestra pensión va a salir de algo que se conoce como Afore. La Afore es una cuenta de banco, es una cuenta de ahorro, donde el trabajador va ahorrando toda su vida y lo que logre juntar hasta los 60 años, esa va a ser su pensión. Si tú llegaste a juntar en tu Afore 100,000 pesos, los 100,000 pesos es tu pensión, el gobierno te la va a ir graneando poco a poquito, te la va a ir dando poco a poquito hasta que se acabe. Una vez que se acabe, pues ya no hay dinero. Entonces, ese es otro de los problemas que nos vamos a encontrar en el mercado, que son la falta de pensiones. Es algo muy, muy terrible. Pero que aquí es donde tenemos que nosotros reflexionar. Si se fijan, estamos viendo como las cosas negativas. Nosotros tenemos que transformarlo a lo positivo.
a ver, simplemente vemos falta de experiencia, empleos mal pagados, un mercado reducido, nos piden cierta escolaridad y no hay pensiones. ¿Cuál sería la solución ideal para esto? La que se me viene a la mente, emprender, ser nuestros propios patrones, tratar de trabajar, empezar a trabajar en algo que nos deje experiencia para que en algún momento dado nosotros podamos poner un negocito pequeño, ¿no? Yo, por ejemplo, desde muy niño empecé a trabajar desde niño, desde que estaba en la primaria. Mi familia tiene una tortillería. Y hubo un escrito de ustedes que me decía es que los papás deberían de pagarnos todo o deberían de apoyarnos, ¿no? En nuestra escuela. Y yo me puse a reflexionar con mi vida porque, les digo, me ponían a trabajar desde niño, desde los 9 años, 9, 10 años, y hacía cualquier cosita, ¿eh? No crean que me ponían a sacar tortillas, no, no, me ponían a quitarle la masa a los fierros, a lavar algunos fierrillos por ahí, a barrer, cosas sencillas. Pero conforme iban pasando los años me iban subiendo la tarea y de tal forma que a mí a los 14 años ya me dejaban con la máquina prendida sacando tortillas, despachando gente y todo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Agarras experiencia. A lo mejor sí nos molesta porque nos molesta de que, ay, mi papá me va a poner a trabajar, mi mamá esto. Pero al final del día, cuando llegan a faltar, cuando llega a faltar mamá y papá y nos quedamos solos, decimos, ah, ya sé trabajar, ya sé cómo manejar una máquina de tortillas. Voy a ir a pedir trabajo a la tortillería de la esquina. O a lo mejor tengo un dinero guardado y veo que mi papá pues le sacaba dinero y ya sé manejarle, ya sé manejar la tortillería. Voy a poner mi propia tortillería. ¿Sí? A esto es a lo que me refiero a que tenemos que agarrar experiencia de los empleos que tengamos para evitar este tipo de cosas y ya así nosotros somos nuestros propios patrones, en pocas palabras. El siguiente, la situación de los derechos humanos de los jóvenes en México. Un contexto nacional violento. O sea, ustedes están en una época, tienen que 15 años, o sea que nacieron, pues, nacieron más o menos al inicio del sexenio de Felipe Calderón. Y básicamente todas las noticias, y es que ven noticias o su entorno ha sido violento. Antes del 2006, yo recuerdo que, pues no, o sea, sí había violencia, sí había narcotráfico, sí había todo, pero no era tan natural verlo como ahora, ¿no? O sea, todavía vivíamos como en eh, México y está chido, ¿no? Y ahora no, ahora todas las noticias es violencia, todas las noticias es narcotráfico, todas las noticias es golpe, sangre, etcétera. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca en la gente un sentimiento de inseguridad y provoca también, y creo que eso es bueno, que nos hagamos más exigentes a lo que hace el gobierno, pero desgraciadamente el gobierno no nos da respuesta a los problemas. Vean toda esta petición de justicia por los normalistas de Ayotzinapa, que ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de estos normalistas y que hasta la fecha no se sabe. Vean toda esta petición de justicia por parte de las mujeres y el gobierno no hace nada. O sea, el gobierno está más preocupado por la rifa de un avión, está más preocupado por ver quién habla mal del gobierno que en dar solución a las personas. Aquí hay que reflexionar mucho, porque al final del día ustedes se van a convertir en un agente de cambio en su entorno. Cuando ustedes salgan de la preparatoria, cuando ustedes salgan de la universidad, o si no llegan a salir, si no llegan a estudiar y se dedican a trabajar, ustedes deben de ser agentes de cambio, personas de bien, que ayuden a sus familias a salir adelante. Y a partir de ahí yo estoy muy seguro que si nosotros empezamos a cambiar nuestro entorno, por más pequeño que sea, podemos empezar a cambiar todos en masa. Sí, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, a buscar justicia, a buscar eh, que todo sea igual para todos, que no haya discriminación. Y creo que es un tema muy pendiente en nuestro país, muy fuerte,
que en nosotros está cambiarlo, ¿sí? Y sobre todo en ustedes. A ustedes les va a tocar 3 años, les va a tocar elegir al próximo presidente, sí les va a tocar. Entonces, vean las cosas, vean cómo está funcionando todo. Traten de informarse, pero de informarse bien, de ver noticias, para que vean cómo es el contexto en el mundo y vean qué es lo que está mal. Pero también vean mucho lo que está bien. Machismo, otra práctica antigua y en el cual desgraciadamente la consecuencia más fuerte es que se hace de a un lado a la mujer. Yo tengo amigas que estuvieron conmigo en la secundaria, yo estuve en la secundaria del 2004 al 2007 y tengo amigas que ya no estudiaron la preparatoria porque sus papás les dijeron, ¿para qué vas a estudiar si tú eres mujer? Tu labor es en el hogar. Y la sacaron de estudiar. Son tres chavas. Y ellas, pues no estudiaron, no tienen ni siquiera la preparatoria y ahorita están batallando. Ya una ya la hizo en prepa abierta, otra la está haciendo, pero han batallado en buscar trabajos porque no tienen la preparatoria. Por esa visión machista de decir, usted es del hogar y usted se va a dedicar solamente a las funciones del hogar. Eso está mal. Hay que analizar, hay que reflexionar sobre el machismo. O sea, es una práctica muy antigua que no es buena. Algunos todavía la tienen, pero no, creo que no. Hay que reflexionar mucho sobre lo que se hace, sobre las prácticas machistas que todavía tenemos, ¿no? La violencia intrafamiliar que viene junto con pegado, diría el dicho, junto con pegado al machismo, porque en la violencia intrafamiliar generalmente el 90-95% de los casos es por un papá violento, por un hombre violento. Los otros, es raro encontrar una violencia intrafamiliar por parte de la mujer, pero generalmente hay violencia física, golpes, en fin, pero la más fuerte y la más dolorosa es la psicológica, porque los golpes como quiera, pues se quitan, a la semana dejan de doler, dejan de estar en la piel, pero la psicológica no, esa se queda toda la vida. Entonces, también reflexionen, si ustedes tienen un caso de esos o conocen algo de eso, reflexionen mucho y traten de ver cómo se puede evitar, para que ustedes cuando sean padres de familia, madres de familia, no lo hagan y lo eviten. La corrupción. Corrupción que ahorita es un tema muy de moda por el presidente y que todos tenemos esta imagen de que la corrupción solamente se hace en el gobierno, cosa que no es así. La corrupción está todos los días presente en nuestra vida cotidiana. También se hace en las personas. Una corrupción, por ejemplo, sería que alguno de ustedes me diga, profe, deme chance de pasar la materia y ahí le doy unos 10 varillos para que me pase. Eso es corrupción. Profe, déjeme ver las respuestas del examen, no le digo a nadie de mis compañeros o ayúdeme en el examen, eso es corrupción. Señor policía, no me multe, tenga, ahí le va para la torta, ahí le va para el refresco, pero no me multe, corrupción. Oye, ya cuando estén ustedes más grandes y vayan al antro y el de la cadena no los deje entrar, oye carnal, ahí te va, dame chance de entrar al antro, ándale, no seas gacho, corrupción, eso es corrupción. O sea, la corrupción está en todos lados. Y hay pérdidas monetarias porque hay mucho dinero de por medio en la corrupción, pero también y lo más importante creo que es la pérdida de la moral y de los valores. O sea, la gente se hace menos, se hace poquita por lograr algo. O sea, siempre buscamos como el camino fácil. La corrupción es eso, camino fácil. Camino fácil para obtener las cosas. Y es la pérdida de la moral y de los valores, ¿no? La pérdida de la responsabilidad, la pérdida de la honestidad, sobre todo, y que también tenemos que reflexionar mucho, hay que reflexionar en ello. Delincuencia, todavía a mí me tocó etapas de mi niñez y parte de mi adolescencia, donde tú salías a la calle tranquilamente, al menos en mi colonia, y no te hacían nada. Ahora, si sales a la 1, 2 de la mañana, es muy seguro que alguien te meta un sustito, que te quieran robar o algo, ¿no? Pero nos quedamos otra vez, al igual que el tema de la drogadicción, nos quedamos solamente con lo que vemos encima de la delincuencia.
y no vemos los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de la delincuencia? Pueden ser temas de drogadicción, temas de alcoholismo, pero también puede ser temas de falta de empleo, de que tú tengas una familia y no tengas que darle a tus hijos, a tu familia, y vas y robas. Pero ahí entra un debate moral, porque hay gente muy honesta que a pesar que está en esas circunstancias, no roba. Prefieren trabajar de lo que sea antes de robar. Entonces, otra vez hay que volver al final del día, toda la reflexión es en cuanto a lo moral. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en este tipo de vicios? ¿Sí? Vicios en este caso de la delincuencia, de la drogadicción, del machismo, de la violencia. El último, ya para no aburrirlos porque creo que ya duró mucho esto, es la función social de los medios de comunicación. Aguas, y es el más importante. Ustedes y yo estamos viviendo en una época donde existen estos aparatos, teléfono, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y que gran parte de nuestro tiempo nos la pasamos viendo eso. Y muchas de las cosas que hay en Facebook son falsas, ¿sí? Son páginas falsas, hay información falsa, son páginas con bots, ¿no? Estas cuentas falsas que se dedican solamente a tirarle piedras a la gente, ¿no? Yo recuerdo mmm, algo falso. Bueno, en política, por ejemplo. En tiempos de la feria, ahora en abril que no hubo feria, salió una imagen, ¿no? Una noticia, incluso a nivel nacional, donde decían que la alcaldesa Tere Jiménez estaba en un antro de la feria festejando algo, ¿no? Y ahí estaba la foto. Pero, y todo el mundo la difundió, no, es que la alcaldesa tiene una fiesta y demás. Pues qué, que la foto era del año pasado, cuando sí hubo feria. Y no era un festejo, sino que era una foto donde la alcaldesa estaba supervisando desde ese lugar, porque era un lugar que le daba visibilidad para gran parte del andador J. Pani, estaba supervisando los trabajos de limpieza y demás, ¿no? Entonces, vemos cómo con una sola imagen puedes manipular a la gente. Y pasa lo mismo con el COVID. Desgraciadamente hay muchas páginas de internet que nos dicen, no, es que el COVID es un invento del gobierno para someternos. No, es que el uso de las mascarillas del cubrebocas es algo que el gobierno implementó para mantenernos callados. Neta. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Tengan mucho cuidado con las páginas que siguen. Muchísimo cuidado. Si encuentran una noticia, antes de ponerle compartir y que todo el mundo la vea, antes de eso, investiguenla. Siempre investiguen las fuentes, investiguen todo. Ustedes irán conforme vayan pasando su nivel preparatoria, cómo empezar a discriminar esa información falsa para quedarnos con una información más cerca de la realidad, ¿sí? Pero sí hay que tener mucho cuidado. La función social de los medios de comunicación es muy fuerte, o sea, cómo está afectando a nuestro entorno. Bueno, ya para acabar, la actividad. Si llegaron al final del video, le van a entender muy bien a la actividad. Va a ser una reflexión, no va a ser examen, va a ser una reflexión sobre estos problemas que hemos visto el día de hoy. Una reflexión que, insisto, con sus propias palabras. O sea, si utilizan un lenguaje, utilicen su lenguaje coloquial que ustedes tienen. O sea, no se preocupen por utilizar en estos momentos un lenguaje técnico. No. Háganlo con su lenguaje, como ustedes son. Háganlo a título personal en estos momentos, ¿sí? En primera persona, redáctenlo. Va a ser una reflexión pequeña, a lo mejor de 200 palabras o un poquito más, un poquito menos, no sé, sobre estos temas que hemos visto. Y pues ya, esto les voy a dar algunos días para que lo hagan, ¿no? Entonces, esa va a ser la actividad. Si llegaron al final del video, ya no necesitan que nadie más se los explique. Nos vemos, chicos, y espero verlos ya
pronto en alguna videollamada. Cuídense.